Ya, recién está grabando. Profesora, ¿recién está grabando? Sí, recién está grabando. Pensé que iba a grabar, no ha grabado automáticamente. Ya, recién Pero al está menos no grabando. estamos en clase. Menos mal que no estamos en clase, exacto. Alejandra, Sí, profesora. Alejandra, dime, este, habían dos casos especiales del embarazo. Uno eran los mellizos y el otro eran los gemelos, ¿verdad? Ya, a ver, Alejandra, dime la diferencia entre los mellizos y los gemelos. No la diferencia física, sino la diferencia en su formación. Ya, profesor. Ya, Profesora, ¿puedo ir a traer mi cargador? Es que mi teléfono está baja de batería. Vaya. Alejandra. profesora, no lo sé. Ya, muy bien. A ver, Santiago, tú levantaste la mano. Sí. A ver, dime, Santiago, ¿cuál es la diferencia? ¿Lo sabes, Santiago? ¿No lo sabes? No, Ya, a ver, ya. Aarón, levantaste la mano. ¿Sobre qué, profesora? Yo sé. La diferencia. Mellizos y Sí. gemelos. Los mellizos, Profesora, yo. los gemelos son cuando se parten el óvulo se parte en dos cuando tiene pocas semanas. Y los mellizos son cuando en lugar de salir un óvulo salen dos y cada uno es fecundado. Muy bien. Muy bien, Aarón. Alguien, a ver, ¿quién solamente levante la manito? ¿A quién no le pregunté? Eduardo, a Santiago. Ya, a ver, Eduardo. Eduardo. Voy a preparar tu bolsa ya. Eduardo, ¿qué es el útero? Útero es un órgano musculoso y hueco que está destinado a acomodar el feto durante 9 meses y a nutrir el feto durante 9 meses. Ya. ¿Cuál es? A ver, ¿quién más no le pregunté? Santiago, creo, ¿no? Santiago. Mencióname un órgano del sistema reproductor masculino que no hayamos mencionado. Mencióname un órgano reproductor masculino que no hayamos mencionado, que no haya mencionado. Masculino, un sistema reproductor, un órgano del sistema reproductor masculino que no haya mencionado. ¿Qué, profesora? Santiago. No, Nada, Santiago. A ver, de los que no me respondieron, que es Scarlett. A ver, respuesta Scarlett. Las gónadas masculinas. Ya. ¿Dónde está Mía? ¿Se fue Mía? Pero, profesora, ¿que las gónadas masculinas ya no hablaron? Ah, no hablaron. Las gónadas masculinas son los testículos, recuerden. Listo, muy bien, chicos. Voy a compartir la pantalla para empezar con la clase de esta semana. ¿Ya? Voy a...
Huevo. ¿Un huevo? ¿No quieres un huevo? ¿No quieres un huevo? ¿No quieres? Avísame si no me lo como yo. ¿Huevo? ¿Dónde está tu tazón? ¿Tu tazón para el huevo? ¿Dónde está? ¿Dónde están? ¿Qué te doy? A ver, me decías, Santiago, no, Mateo, me decías. ¿Cuántas diapositivas eran de la anterior clase? Ah, de la anterior clase, a ver, déjame revisar, porque no lo tengo a mano en mi celular, lo tengo WhatsApp está activado. Profesora, son 8 diapositivas con el título, pero si lo vas a copiar el título, entonces son 7. 7, ya ahí está. 7 diapositivas, chicos. ¿Ya? ¿Colocaron el título? ¿Cuántas eran? 7. 7 diapositivas. ¿Qué? 7. ¿Cuántas eran? 7. Ah, ya. Profesora, ponemos tercer bimestre. Profesora, ¿ponemos tercer bimestre? Sí, profesora, colocamos tercer bimestre. A ver, esta semana vamos a hablar de las plantas y sus características. Vamos a hablar de un nuevo tema, que son las plantas. Las plantas también son seres vivos. ¿Pero por qué serán seres vivos? Porque ellos producen su propio alimento. Porque nacen, crecen y se reproducen. Correcto, Valentina. No son seres vivos porque producen sus propios alimentos, sino que son seres vivos porque cumplen un ciclo vital. Y cumplen un ciclo vital que es el nacer, el crecer, el reproducir y el morir. Por eso son seres vivos. Nosotros, por ejemplo, no producimos nuestros propios alimentos. Eso no quiere decir que no somos seres vivos. También somos seres vivos porque Sí, porque tenemos el ciclo vital. Cumplimos un ciclo vital, exacto, ¿verdad? Vamos a ver sus características. Por la voz. ¿Cómo? ¿Cómo? Diga que usted ya nos reconoce por la voz. Ah, sí, por la voz ya los reconozco, pero eso no quiere decir que no activen su video. ¿Ya? Y la importancia de las plantas. Primero vamos a ver las características. Dentro de las características nos dice que son eucariotas y pluricelulares. Profesora, ¿qué es eucariotas? Ahorita vamos a ver qué son eucariotas. Un ser es eucariota cuando tiene un núcleo diferenciado, o sea, que presenta un núcleo. Presenta un núcleo y otras partes. Ya, a eso se llama eucariota. Está constituido por una célula que tiene una información genética. O sea, hay células eucariotas y procariotas. En este caso, las eucariotas poseen un núcleo. Poseen, digamos, una información genética. ¿Ya? Y cuando hablamos de pluricelulares, se refiere a que tiene más de una célula. O sea, nosotros también, las personas también somos organismos pluricelulares, porque nuestro cuerpo está formado por más de una célula, por millones de células. ¿Ya? Entonces las plantas... No, son billones, porque cuente todos los lugares. ¿Ya? Entonces, decimos que las plantas son seres eucariotas, porque presentan órganos, presentan un núcleo y otros órganos donde está la información genética.
Ya, pluricelulares porque están formados por varias células. Dice que también tienen una nutrición autótrofa. ¿Qué quiere decir? Auto. De auto viene de uno mismo. De uno mismo. ¿Ya? Entonces es una que ellos producen su propio alimento. Nosotros somos autótrofos, nosotros no somos autótrofos, porque nosotros, las personas, no producen su propio alimento. A ver, pluris, regresamos y respondo la pregunta de Eduardo. ¿Qué es pluricelular? Cuando hablamos de pluri, nos referimos a muchas células, varias células. Pluri viene de plural, de mucho, de cantidad, muchas células. ¿Listo, Eduardo? ¿Me entendiste? Muy bien, seguimos. Muy bien, seguimos. Tienen un color, un pigmento color verde llamado clorofila. La clorofila es aquella sustancia, aquel pigmento que le da el color verde a la planta. Ya, le da ese pigmento de color verde. También se le conoce como la sangre de la planta, por la forma que tiene, ¿ya? Entonces, tiene clorofila. Si no tuviera clorofila, no tuviera el color verde. Al igual que nosotros tenemos un pigmento en nuestra piel que nos da el color a nuestra piel. Presenta un movimiento llamado tropismo. ¿Qué será el tropismo? El tropismo viene a ser que aquellos seres reaccionan a estímulos exteriores que, digamos, se experimentan a lo largo del crecimiento. Por ejemplo, un estímulo exterior viene a ser la luz solar. La luz solar, más el dióxido de carbono, más el agua, las sales minerales, producen la fotosíntesis. Es un estímulo con agentes exteriores o a la planta que, digamos, que ayudan a la nutrición y al crecimiento de ella. ¿Ve? Esas son las características de las plantas. Su importancia. ¿Por qué son importantes las plantas? Las plantas son importantes porque en ellas nos ayudan a la alimentación, porque tenemos plantas alimenticias. Ya, como... Profesora, tenemos clases de plantas. Son importantes. ¿Por qué son importantes? Son importantes porque nos ayudan a la alimentación y entre ellas tenemos... ¿Qué? Ya, entre ellas tenemos a la coliflor, si no existieran las plantas, no tuviéramos cómo alimentarnos desde el punto de vista de los alimentos de origen vegetal. Por eso son importantes. Hay plantas medicinales. A ver, uno por uno. Levanten su manito porque si hablan 2 o 3 no los entiendo, chamo. Levanten la manito. Ahí tienen una acción en el Zoom donde pueden levantar su mano para poder identificar quiénes me están levantando la mano. Porque si no, no puedo entenderlos cuando me hablan todos juntos. A ver. Ya, a ver. A ver, ¿quién me levantó la mano? A ver, Nicole. Dime, Nicole. Le quería decir que también tenemos las plantas medicinales. O sea, que nos curan. Correcto. Si no existieran las plantas medicinales, es una clase también. Claro, son clases, pero por eso también, por el mismo hecho que son clases, también son importantes. Entre ellas, como dice, tenemos las medicinales. Son importantes las plantas mediante la medicina porque muchas de ellas se utilizan para la fabricación de ciertos productos que nos ayudan a, digamos que, a aliviar ciertos dolores. Incluso
si no hubiesen existido las plantas, nuestros antepasados no hubiesen tenido cómo aliviar ciertos males o dolores, porque recordemos que nuestros antepasados, ellos utilizaban las plantas medicinales como tratamiento en el ámbito de la medicina. Entre ellas y conocidas y que también se utilizan en la alimentación es la hierbabuena, que se utiliza en algunos casos en la comida, la manzanilla, que es un té relajante, el anís para el dolor de estómago, etcétera. Pero también tenemos las plantas ornamentales, que son aquellas que adornan, que digamos, ayudan, digamos, al colorido o a una buena imagen de un lugar. Entre ellos tenemos los helechos, los claveles, los geranios. Y las industriales, que gracias a ellas nosotros podemos tener ciertos productos, como es el aceite de palma, de oliva, del aceite de almendra, el aceite de coco, etcétera, ¿verdad? Y las industriales, perdón, que pertenece a las industriales y también en la caña de azúcar, que se puede derivar el azúcar rubia, el azúcar blanca, etcétera. El algodón y el cedro, que el cedro es ya parte del tallo de la planta. El nombre de la planta, pero se utiliza el tallo para la formación de puertas, sillas, mesas e incluso las hojas de los cuadernos, las hojas que nosotros utilizamos, ¿ya? Entonces, mediante esos puntos de vista, por eso las plantas son importantes, ¿ya? Ahora, las plantas, espérense. Las plantas se clasifican en dos ámbitos. Ustedes ya habrán seguro que han visto a plantas con flores. ¿No le puede poner la anterior plantas, diapositiva para sacar la captura de pantalla? ya. ¿Ya está? Todavía la anterior, o sea, donde decía características e importancia. Diapositiva para poder copiar. Ya, profesora. Ya, ahí tenemos, a ver, a plantas, como les dije, sin hojas, sin flores, perdón, y plantas con flores. Entre las plantas sin flores tenemos a los musgos, que son los menos evolucionados. O sea, los musgos vienen a ser ciertas plantas que se desarrollan por el efecto de la humedad que pueden formarse sobre las piedras o incluso sobre la tierra, que tiene un aspecto un aspecto verde, entre verde y verde, entre otros colores, entre un marrón, ¿verdad? Que se desarrollan así, Sí. que se extienden. Sí, lo seguro que sí lo han visto, que aparentemente parece un pequeño, un hongo como si estuviera sobre la capa de la fruta, pero eso se desarrolla por el exceso de agua, por la humedad, ¿ya? Estos musgos no tienen, digamos, vasos conductores. ¿Qué quiere decir eso? Que los nutrientes o lo que necesita la planta para poder alimentarse no se puede transportar por todos ellos, ¿ya? Esos son los menos evolucionados. Y tenemos los helechos, como vemos en la imagen, y mencioné que era una planta ornamental, ¿verdad? Aquí está, los helechos, que son plantas ornamentales que carecen de flores, que no tienen flores, simplemente son hojas alargadas. Así como ellas, también se puede, hay otro tipo de plantas sin hojas, ¿ya? A ver, tenemos las,
¿Ya? Y luego tenemos las plantas con flores. Las plantas con flores. Tenemos a las plantas, las que no tienen fruto, las gimnospermas, ¿ya? Que son los pinos, los abetos y el cedro. Esos son los gimnospermas, o sea que no tienen que no tienen fruto. Profesora, de las que usted nos ha dicho que no tienen fruto, ¿hay más o son los únicos? No hay, les estoy mencionando los pinos, los abetos, el cedro, y hay más plantas, sino que estoy mencionando las cinco, solo estoy mencionando algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Ya? Y las plantas con fruto, que son las angiospermas, que son el rosal, el geranio, la puya raimondi, tenemos el clavel, tenemos esos tipos de plantas, ¿ya? Entonces tenemos con flores y sin flores, ¿ya? Cuando decimos sin flores, son las gimnospermas, y con flores, con fruto, es decir, con fruto, angiospermas. ¿Cuál es este? ¿Ya? Entonces nosotros tenemos muchos. Ahora, vamos a ver las partes de la planta. Vamos a hablar de las partes de la planta. Tallo, tronco. Exacto. El Tenemos fruto, la raíz. el tronco, la raíz, hoja, fruta y flor. A ver, brevemente vamos a entrar. Profesora, Dime. ¿puede dejarlo en la 2? ¿Puede A ver, dejarlo? vayan copiando, a ver. ¿Copiamos? Sí, vayan copiando hasta aquí. Ya. Aló. No, profesora, la siguiente, esa ya la copié. ¿Ya copiaron todos? Ah, no, espera. Profesora, Todavía. Ya, vayan copiando. Vamos a ver las plantas por partes, ya, por las partes. A ver, dale, tía, dime. Ya, profesora, ya acabé. el profesor todavía ya acabó. A ver, doy unos minutitos más. Les decía, vamos a ver por partes. Hoy día no vamos a ver todas las partes de la planta porque vamos a, digamos, a estudiarlos. Profesora, puede poner la siguiente diapositiva. Espérate que acaben de copiar tus compañeros, hijo. Profesora, Es que le quería tomar captura. al final lo pueden mandar al grupo. Sí, también voy a mandar. Profesora, la siguiente para tomar la captura y luego vuelve acá. Ya, espérame, hijo, espérame, ten paciencia. Es que le tomaré captura mientras copio el siguiente. Ahí, a ver. A ver, vamos a darle. Ya, a ver. Ya, profesora. Listo.
¿Terminaron? Sí, profesora. So, Todavía, profesora. Profesora se congeló. ¿cómo? Se congeló. ¿Quién? ¿Quién se congeló? ¿Yo? No, no que sí. Sí. Ah. Profesora. Paso. Profesora, yo no le he terminado de copiar. Yo tampoco, profesora. Y avancen, chicos. Profesora, ¿le voy a tomar foto a la segunda? Claro. Al final Santiago lo envío. ¿Ya? Listo, paso. Chicos, paso. Ya, profesora, yo ya acabé ese. Puede poner la siguiente para tomar captura. Espérate que acaben de copiar, porque si paso y regreso, ellos no. Dime, Scarlett. Ya, profesora. ¿Qué escribimos en los helechos? ¿Cómo? ¿Qué escribimos en el helecho? Porque dice musgos, menos evolucionados. Y helechos, Ah, helechos. El hecho no va nada. gracias, profesora. Ya.
A la hora que acabamos, Santiago lo mando. ¿Ya? Profesora, yo estaba en la anterior, pero le tomé captura de pantalla. Ya. Yo, profesora, también le tomaré captura para la 3. Mami. Me duele la barriga. Ya terminé, profesora. Muy bien. Listo, paso. A ver. En esta hoja que voy a pasar, donde se van a ver las partes de las plantas, les pido que guarden silencio, porque si no, no me dejan seguir la hilación de lo que tengo que decir. ¿Ya? ¿Entendido? Sí, profesora. Listo, vamos a pasar. Paso. Paso. Yo voy en Alberto. Ya, No, profesora. ya. 5 minutos. No, 3 minutitos más. Paso. Listo, paso. Ya, a ver, vamos a ver las partes de la planta. Ahorita lo vamos a ver de forma general y luego vamos a verlo por etapas. Primero vamos a ver la raíz, luego vamos a ver el tallo, etcétera, ¿ya? Raíz. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué pasó? ¿Camila se había salido? A ver, dentro de las partes de la planta tenemos a la raíz. Tenemos a la raíz, que es la que se encarga de fijar la planta al suelo, se encarga de absorber el agua y las sustancias nutritivas del suelo hacia toda la planta. Tenemos el tallo, que es el que mantiene, digamos, el que sostiene a las hojas y a los frutos de la planta. Tenemos la hoja, la cual
cumple una función muy importante, ya que en ella se realiza el proceso de la fotosíntesis. La flor, que es el fruto de la planta, digamos, el que le da color a todas las plantas, ¿ya? Le da color, le da vida a la planta. Pero también en ella se realiza el proceso de la fecundación, de la reproducción de la planta. Y finalmente tenemos el fruto. El fruto es el del cual nosotros podemos alimentarnos y otras especies también. Allí también tenemos, digamos, las semillas de la planta para que, digamos, es lo que se puede, digamos, reproducir muchas más plantas. Vamos a ver ahora, solamente vamos a hablar de la raíz. Como lo dije anteriormente, la raíz es el órgano que se encuentra debajo de la tierra. Su función es sujetar la planta y absorber las sales minerales del agua. Pero ahora, no solamente es una sola raíz, espérenme. Ya, listo. Cerré la puerta porque si no mucho. A ver, la raíz. Como nosotros podemos observar en las imágenes que tienen aquí presentes, hay ciertos elementos los cuales forman parte de la raíz. Entre ellos tenemos a la cofia. La cofia es la parte final, la principal, acá está la cofia. Tenemos la raíz principal, las raíces secundarias y el cuello. Cada una de ellas tiene una función muy importante. Por ejemplo, vamos a hablar del cuello, que lo encontramos aquí. El cuello es el encargado de une a la raíz con el tallo. Aquí tenemos la raíz, el cuello, digamos, tenemos la raíz que está debajo de la tierra y el tallo, que es lo que sobresale de la planta, la parte verde. Eso se llama el cuello. El cuerpo de la planta es el cuerpo de la raíz es toda la parte que se encuentra debajo. Es el área que se encuentra en el cuello y la cofia, o sea, desde el cuello hasta la cofia. ¿Ya? Ese es el cuerpo de la planta. El cuerpo de la raíz, perdón. Este cuerpo de la raíz presenta tres zonas. O tres partes. Presenta la raíz principal, las raíces secundarias y los pelos absorbentes. La raíz principal, que es la más gruesa que vemos aquí y también aquí. La raíz principal es el eje principal de la planta. Perdón, es el eje principal de la raíz. Su principal característica es que es más grande y es más grueso, tiene más grueso con respecto a las otras raíces que vienen a ser las más delgadas. Esas son las raíces secundarias. Entonces, si nosotros hacemos la comparación entre la raíz principal y las raíces secundarias, la raíz principal es más gruesa y más grande. Es como, por ejemplo, nuestros nervios. De la médula espinal se derivan varios nervios, ¿verdad? Pero la médula espinal es del tamaño de mi dedo meñique, pero mis nervios son más delgados, ¿ya? Entonces, algo similar es la raíz. La principal, o sea, el centro, es más grande, más larga y más gruesa, y las secundarias son más delgadas, ¿ya? ¿Más finas? Más finas, más delgadas, ¿ya? Tenemos las raíces secundarias, que son las ramificaciones de la raíz principal, o sea, se desprendieron de la raíz principal, salieron de la raíz principal. Los pelos absorbentes, que son estas terminaciones muy delgadas que vemos aquí, ellos son unos filamentos diminutos y delgados, que su función principal es permitir
¿Qué? Ya. Ay, perdón chicos, me dieron una noticia que me hizo perder la hilación. Ahorita volvemos a entrar a la hilación, ¿ya? Ya, les hablaba de los pelos absorbentes. Los pelos absorbentes son pequeños, es como un cabello, como el cabello, incluso más delgados, que se encargan de la absorción de las sustancias nutritivas y del agua, que se encuentran debajo de la tierra en el subsuelo, lo cual permite absorber y dirigirlos hacia las raíces secundarias y la raíz principal para luego ser transportados por el tallo. ¿Ya? Finalmente tenemos la cofia, aquí, la puntita de la raíz principal. La cofia es como una capucha, es como una capucha que rodea, digamos, que rodea o cubre de donde empezó a salir la raíz. O sea, si nosotros ponemos una semilla, exacto, la semilla lo ponemos, va a brotar, va a empezar, si nosotros le ponemos el agua, etcétera, va a empezar a brotar. Pero esa parte, la parte principal que fue la semilla, va a estar como una capucha cubierta para que, digamos, cuidarla, cuidarla y darle la protección necesaria, ¿ya? Darle la protección necesaria. Es muy importante. Ahora, como vamos a hablar de las plantas y vamos a verlos por partes, voy a dejar una actividad para que veamos cuál es todo el proceso de la germinación de la planta. Ya, a ver, lo que van a hacer es en un vaso descartable, van a colocar un vaso descartable, semillitas con algodón mojado, ¿sí? Exacto, un pedazo de algodón mojado, húmedo, y ahí van a poner una semilla, frijol, maíz, la semilla que ustedes tengan a la mano. Profesora, ¿y no se puede en vez de algodón poner tierrita? No, porque lo que queremos es observarlo. Vamos a germinar, no que crezca. Vamos a ver si vamos a poder llegar. No, creo que sí, que con el tiempo que vamos a tomar a hacer casi el tema de la planta, sí nos puede llegar a salir un pequeño tallo delgado y una hoja, al menos. Ya lo vamos a ver. Profesora, como casi en tercer grado que hicimos, la planta, en tercer grado. Un poquito más complejo va a ser, no es lo mismo que tercer grado, porque cada grado aumenta un poquito el nivel, pero tampoco vamos a ir a estudiar, digamos, toda la parte, desde la parte científica de la planta. ¿Ya? Eso es lo que vamos a una cosita corta. Científico. A ver, hablen uno por uno porque no los entiendo. Cuando hablan todos juntos, se escucha entrecortado y no los puedo entender. Profesora, Dime. pero después que ya crece su raíz, ¿que no la deben plantar en tierra? Claro, luego se tiene que plantar en tierra, pues, hija. Ay, profesor, pero yo soy mucha mala suerte, nunca me sale. Todos los años Porque me moría. Ya, a ver, listo, seguimos. Ahora, la raíz, no todas las raíces son iguales. No todas las raíces son iguales. Hay diferentes tipos de raíces. Dime, Mateo. Nada, profesor. Que crecen dentro de la tierra. Ya, no todos los tipos de raíces son iguales. Hay raíces que son comestibles, como es el tubérculo. Algunos nacen debajo de la tierra. Ya, esas plantas, digamos, son los tipos de raíces. Por ejemplo, la yuca, la papa, la zanahoria, la cebolla, en este caso, el quión, el nabo, etcétera. O sea,
todos los frutos que nacen debajo de la tierra. ¿Quién está rayando la pantalla? Gracias. Todos los frutos. A ver. ¿Quién está rayando la pantalla? Chicos, por favor. Actívenme su cámara. Activen su cámara. Gomer. Mía. André. Mateo. Ya lo aprendí, profesora. Ya, a ver, vamos a ver algunos tipos de raíces. Tenemos las raíces pivotantes. Una raíz pivotante. ¿Qué será una raíz pivotante? Dice, se caracteriza por ser un tipo de raíz en la que hay una raíz principal y de mucho mayor grosor. Entre las raíces pivotantes tenemos a la zanahoria. La zanahoria es un ejemplo de raíz pivotante. Es la raíz, su raíz principal se puede extraer, digamos, un tubérculo, como es la zanahoria. Eso es una raíz pivotante, son de mayor grosor. Si nosotros podemos ver, nosotros podemos observar la zanahoria es gruesa, ¿verdad? Que claro, en algunos casos también hay delgadas, pero es gruesa, su raíz es gruesa, ¿verdad? Y podemos observar que ahí tiene ciertos pequeños pelitos que son los pelos absorbentes, por donde absorbe, digamos, lo que es las sales minerales. Las sales minerales. Ahora, no solamente la raíz pivotante está ello, sino también tenemos el nabo. También el nabo es una raíz pivotante. Tenemos la raíz de rizoma. Dice, la planta contiene una gran raíz principal que ha evolucionado para ser capaz de almacenar nutrientes de reserva y otras sustancias vitales. Por tanto, se trata de raíces muy gruesas y además muchas de ellas son comestibles. En el caso del quión. El quión también es un tipo de raíz, es por eso su estructura. Todos conocen el quión, ¿verdad? ¿Saben qué es el quión? Sí. O el jengibre. Sí. Ya, muy bien. Ustedes han visto que el quión tiene una forma, digamos, como es muy dura a diferencia de otros productos. Parece que fuera parece que fuera aparentemente parece que fuera como maderita, ¿verdad? Sí, pero si se pela, si se limpia, ahí está el color amarillo, incluso tiene ahí en el quión la concentración de un jugo muy aromático, ¿verdad? Muy aromático, tiene mucho aroma. Exacto, ¿verdad? Y este quión o esta raíz se utiliza para, digamos, del ámbito medicinal y el ámbito alimenticio, ¿verdad? Es muy bueno, ¿ya? Entonces ahí tenemos el rizosoma. Tenemos las tuberosas, que vienen a ser los tubérculos, la papa, el camote, ¿verdad? Son raíces gruesas y subterráneas. Ya tienen la capacidad de ensancharse y multiplicar su tamaño. Ya, multiplicar. En ellas, digamos, se puede, digamos, tienen la capacidad de retener o que allí quede, digamos, sus sustancias de reserva, ¿ya? Ellas nacen como raíces principales, de ellas no nacen, digamos, otras raíces delgadas, ¿no? Son raíces principales, ¿ya? Y son varios depósitos, o sea, varios, a ver, ¿cómo les digo? Son varios que se pueden salir de una sola planta. Podemos sacar, por ejemplo,
varias papas, ¿verdad? Si se saca en el caso de la yuca, cuando se cultiva la yuca de una sola planta, se pueden extraer entre 5 y 6 yucas gruesas. Siempre 5 raíces que vienen a ser el fruto, la raíz. 5, ¿entienden? Pueden multiplicarse esas raíces, pero todas cumplen, todas, digamos, llegan a engrosarse. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando ustedes puedan, cuando ustedes también vean la papa, el camote, la yuca, ya saben que son raíces. Así como ellas, también tenemos a los bulbos o los napiformes. Los bulbos vienen a ser las cebollas, la china, la cebolla, la famosa cebolla, la cebolla de cabeza que le llaman, la cebolla, o la cebolla de cabrito, que es la cebolla roja, etcétera. Esas también son raíces. Raíces que también son comestibles. ¿Ya? También tenemos, pero también tenemos otro tipo de raíces. Por ejemplo, son las raíces aéreas, que es otro tipo de raíces, pero son de plantas parásitas. Ellas, de su mismo nombre dice aéreas, o sea, nace fuera de, que ellas, digamos que estas raíces aéreas pueden, digamos, llegar a matar a una planta huésped. O sea, ustedes se han dado cuenta que sobre una planta puede crecer otra planta más, ¿verdad? Otro tipo de planta. Pero estas raíces aéreas lo que hacen es estrangular a la planta para que no, digamos, como un medio de protección. ¿Ya? O sea, por eso son plantas, son raíces parasitarias, o sea, solamente quieren que no exista otro tipo de ser vivo cerca a ellas, en pocas palabras. También a mí me han dicho que la maleza, al momento que crece al costado del fruto, se roba el agua, se roba su alimento. Ya, esas son las raíces parasitarias. Esas son. Ya, ya. Y las adventicias. Nos dice que son raíces que nacen y se desarrollan por encima del suelo. Ya, la misma se mantiene en contacto con el suelo para poder absorber los nutrientes y agua de él, pero se expande por encima sin enterrarse y se subdividen en foliares fibrosas, ¿ya? Esas son las adventicias, ¿ya? En algunas de ellas también están consideradas como adventicias las cebollas. También están consideradas como ellas. Sus funciones sirven de anclaje porque le permiten a la planta aún mantenerse fija. ¿Ya? Y ellas tienen que tener, digamos, estar cerca a la tierra para que puedan, digamos, absorber, porque por el hecho de que nazcan sobre la tierra, la función de la raíz, cualquiera de ellas que fuese, tienen la función de absorber los nutrientes y las sales minerales para que puedan ser transportadas por toda la planta. O sea los tubérculos, sean las cebollas, sea otro tipo de productos, otro tipo de raíces, su función es absorber las sustancias nutritivas. ¿Y de dónde se desarrollan y de dónde lo extraen? Del suelo. Así como ese tipo de raíces, tenemos varios tipos de raíces. La fibrosa, los foliares, la raíz acuática, la raíz chupadora. Por ejemplo, en la raíz chupadora habla de que este tipo de raíz se introduce dentro del tallo o rama de una planta, de otra planta. ¿Para qué? Para extraer los nutrientes. Los nutrientes, o sea, es como, por ejemplo, un zancudo. A nosotros el zancudo es otro ser vivo, pero viene y nos pica. ¿Para qué nos pica? Se absorbe nuestra sangre, ¿verdad? Para que ellos puedan vivir. Entonces hay tipos de raíces, también raíces chupadoras que se encargan de eso, que se
que ingresan al tallo de la planta para poder absorber, ya sea la savia bruta o la savia elaborada. En muchos casos de ellos, lo que absorbe es la savia elaborada, que ya es, digamos, el alimento o es lo que se formó mediante la fotosíntesis. ¿Ya? Las aéreas, tenemos las raíces contráctil, que son largas y carnosas. Tenemos casi 14 tipos de raíces, que son los más importantes, 14 tipos de raíces, pero de las 14 solamente hemos visto algunas, ¿ya chicos? Entonces. ¿Las acuáticas pueden ser las algas? ¿Cómo? En las raíces acuáticas, ¿pueden ser las algas? Las algas son plantas acuáticas, pero también tienen raíces, que son las raíces que viven dentro, pero cuando se refiere a raíces acuáticas son las que, digamos, hay plantas de que solamente necesitan cierta cantidad de agua para que puedan vivir, ¿verdad? Hay plantas. Si les echamos mucha agua, tienden a morirse. Se ahogan. No puede crecer bien. Exacto. Pero hay plantas que sí necesitan mucha agua. Es en el caso del arroz. El arroz es una planta que necesita estar cultivado debajo del agua. O sea, siempre estar mantenido en cierta cantidad de agua. O sea, la planta del arroz tiene que estar debajo del agua, siempre. No puede estar seca, porque si no se muere. Entonces, a ese tipo de raíz se le dice raíz acuática. ¿Ya, chicos? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profesora, Profesora. y entonces, porque yo he visto también que